El día que fingió su accidente, él solo quería saber si su novia lo amaba de verdad. Pero jamás imaginó que mientras él yacía en la cama vendado, ella estaría señalando a la empleada y a los bebés como si fueran basura. Ni que aquella niña huérfana que llamó a la puerta revelaría un secreto capaz de destruirlo todo. A veces la peor traición no viene del enemigo, sino de la persona que duerme a tu lado. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La casa Valcárcel amanecía siempre igual silenciosa, impecable y fría, como si las paredes llevaran años acostumbradas a no escuchar risas. Aquel día la luz suave de Sevilla entraba por el patio interior y bañaba el mármol claro, pero ni siquiera ese brillo lograba calentar el ambiente. Héctor, sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, observaba todo desde atrás de sus pensamientos. Llevaba semanas así callado, moviéndose solo cuando era estrictamente necesario. Clara, sin saber por qué, tenía la sensación de que él estaba mirando algo más que la rutina de la casa. Era como si esperara a que alguien mostrara lo que realmente llevaba por dentro. Teresa irrumpió en el salón con paso rápido, los tacones golpeando el suelo como un pequeño martillo, y los gemelos. Mateo y Martín se estremecieron ligeramente. Ellos siempre buscaban refugio en Clara, aferrándose a su delantal con esa confianza que solo los niños pueden dar sin pensarlo. Clara les preparaba el desayuno con paciencia, cortando trocitos pequeños de pan tostado, asegurándose de que cada uno comiera despacio. Esa dedicación tan natural en ella parecía molestar a Teresa cada día un poco más. No los consientas tanto, Clara soltó sin mirar realmente a los niños. Se te van a subir a la cabeza. Clara bajó la mirada acostumbrada a ese tono, pero aún así le dolió. Mateo, como si entendiera más de lo que aparentaba, apoyó la frente en el brazo de ella. Y fue entonces cuando se escuchó la voz suave de Héctor, desde su silla como un pequeño rayo de luz, abriéndose paso entre las nubes. Gracias por tratarlos con tanta paciencia. Clara sonrió, apenas un gesto tenue pero sincero. Aquella gratitud tan sencilla la sostuvo por dentro como si fuera una frazada tibia. Teresa, al ver ese intercambio, apretó los labios en un gesto que mezclaba fastidio con algo más difícil de definir. Tomó su bolso con un golpe seco y murmuró: «Cuando me canse de todo esto, alguien va a salir de esta casa». El silencio que siguió fue tan denso que hasta el sonido del reloj de pared pareció apagarse. Martín dejó de jugar y Héctor levantó lentamente la mirada hacia Teresa, como si estuviera memorizando cada palabra para más adelante. No dijo nada, solo observó. Cuando la mañana avanzó, Clara se puso a ordenar el salón. El olor a limón del limpiador llenaba el aire, mezclándose con el eco distante de las campanas de Santa Ana. Todo era tan tranquilo que cualquier sonido parecía más intenso de lo normal. Héctor seguía ahí en su rincón habitual, observando con esa forma silenciosa que solo él tenía, como si Clara fuera la única presencia viva en aquel enorme caserón. Fue entonces cuando un golpecito suave sonó en la puerta principal. Clara se detuvo. Pensó que quizá era el viento arrastrando alguna rama, pero el golpecito se repitió esta vez un poco más claro, casi tímido. Miró hacia el pasillo, luego hacia Héctor, pero él también parecía no comprender qué estaba ocurriendo. En esa casa nadie llamaba sin avisar. El tercer golpe resonó con decisión suficiente para obligarla a moverse. Clara dejó el trapo sobre la mesa y caminó hacia la puerta. El corazón le latía con una inquietud que no sabía explicar. Abrió lentamente. Y se encontró con una niña de unos 7 años, delgadita, con una mochila desgastada, y unos ojos enormes llenos de una mezcla misteriosa de curiosidad y tristeza. La niña levantó la mano para saludar como si temiera que la puerta se cerrara de golpe. «Hola», susurró. «¿Puedo hablar con usted?» Clara sintió un estremecimiento, uno que no tenía sentido, pero que le recorrió la espalda como un presentimiento antiguo.
Por un instante no supo qué responder, porque algo en la mirada de esa pequeña parecía susurrarle un mensaje que aún no sabía descifrar. Y mientras la luz del patio acariciaba el rostro de la niña Clara, comprendió que aquel suave golpe en la puerta no era solo una visita inesperada. Era el inicio de algo que cambiaría la casa Valcárcel para siempre. Un eco que seguiría resonando en su mente, mucho después de cerrarla. La niña se quedó allí de pie, frente a la puerta, como si hubiera reunido todo su valor solo para pronunciar aquellas primeras palabras. Clara tardó unos segundos en reaccionar. Había algo en la expresión de la pequeña, no solo timidez, sino una especie de nostalgia extraña impropia de alguien tan joven. Claro. Pasa cariño, logró decir al fin, agachándose un poco para quedar a su altura. La niña negó con la cabeza y dio un paso atrás como si cruzar el umbral de aquella casa fuera demasiado para ella. No. Solo quiero preguntarle algo, murmuró. Clara sintió cómo el aire frío de la mañana rozaba sus brazos. Parpadeó intentando entender por qué la presencia de esa pequeña removía tanto dentro de ella. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta cuando vio un detalle que antes no había notado en la muñeca izquierda de la niña. Había una pulsera hospitalaria vieja, amarillenta por el tiempo. La niña levantó la mano con naturalidad, como si mostrara algo insignificante. Usted tiene una igual. ¿Verdad? Clara se quedó helada. Sintió un latigazo en el pecho. No sabía cómo aquella desconocida podía saber algo tan íntimo. Durante años había guardado la pulsera de su propia hija perdida, como quien guarda una reliquia sagrada escondida dentro de una caja pequeña en su habitación. ¿De dónde? Preguntó Clara con un hilo de voz. ¿Dónde conseguiste esa pulsera? La niña bajó la mirada y jugueteó con la hebra descolorida. La tenía cuando me encontraron en el orfanato Santa Clara, respondió con toda la inocencia del mundo. Me dijeron que ya venía conmigo. Clara sintió el mundo inclinarse como si el suelo bajo sus pies se moviera hacia los lados. Tragó con dificultad. Detrás de ella, desde el salón, se escuchó el leve chirrido de la silla de ruedas. Héctor había oído parte de la conversación y ahora observaba desde la distancia sin interrumpir, con esa manera silenciosa de quien intenta comprender algo que se escapa. Teresa, que había vuelto a la planta baja a buscar su móvil, se quedó petrificada al ver la escena desde el pasillo. Sus ojos se estrecharon inmediatamente. ¿Qué hace esta niña aquí?, preguntó con un tono que ya no intentaba ocultar su molestia. La niña retrocedió otro paso, casi escondiéndose detrás de Clara. La mujer joven notó el gesto y de manera instintiva colocó un brazo por delante para protegerla. Solo quiere hablar un momento, respondió Clara con calma, aunque por dentro estaba temblando. No pasa nada. Teresa soltó una risa seca. Perfecto. Ahora esta casa también será un parque infantil. Clara bajó la mirada, pero no se movió. Esa leve resistencia, casi involuntaria, hizo que Teresa apretara la mandíbula antes de girarse para marcharse con pasos furiosos hacia el salón. La niña esperó a que Teresa desapareciera antes de volver a levantar la vista. Y lo hizo con una fragilidad que hizo que Clara sintiera un dolor antiguo profundo, uno que nunca había terminado de sanar. Perdón, dijo la pequeña frotándose la nariz. Solo quería saber si usted también estaba sola como yo. Clara sintió que el aire se le rompía dentro del pecho. Se arrodilló despacio frente a ella, sin apartar la vista de esos ojos oscuros y sinceros. No sé qué quieres decir, mi cielo, susurró. Pero no estás sola ahora. La niña sacó algo de su mochila gastada, una pulsera idéntica a la que Clara guardaba desde hacía 7 años, solo que más pequeña, más ajada, como si hubiera pasado demasiado tiempo sin que nadie la cuidara. Clara tuvo que llevarse una mano a la boca para no soltar un sollozo. Héctor, desde el fondo del pasillo, vio la escena y frunció suavemente el ceño, no por molestia, sino por la repentina intuición de que algo importante estaba ocurriendo. Clara tragó saliva y logró preguntar. «¿Cómo te llamas, Lucía?», respondió la niña como si el nombre fuera un susurro.
El silencio que siguió se sintió más largo que cualquier conversación. Clara intentó ordenar sus pensamientos, pero era imposible. Una niña con una pulsera idéntica, un orfanato cuyo nombre había evitado pronunciar durante años. Y ahora esa sensación imposible de familiaridad. Lucía dio un paso atrás, y la miró con una seriedad que no encajaba con su edad. «Mañana volveré», dijo bajito. «Tengo algo más que contarle». Clara quiso detenerla a hacerle 1000 preguntas, pedirle que no se marchara. Pero las palabras no llegaron a tiempo. La niña se dio la vuelta y bajó los escalones del portal con pasos cortos, desapareciendo entre los sonidos de Triana, que despertaba lentamente. Mientras la veía alejarse, Clara sintió que la brisa fría de la mañana no era nada comparada con el frío que le recorrió el alma, porque intuía que la historia que aquella pequeña quería contarle podía cambiarlo todo. Y mientras la puerta se cerraba despacio, el eco de esa frase, «mañana volveré», quedó suspendido en su mente como un presagio imposible de ignorar. Clara apenas pudo cerrar los ojos durante la noche. La imagen de Lucía, su pulsera desgastada, y aquella pregunta tan inesperada seguían dándole vueltas en la cabeza, como si algo muy antiguo hubiera despertado dentro de ella. Cuando salió el primer rayo de luz, Clara ya había tomado una decisión, necesitaba respuestas, aunque le costara enfrentarse a recuerdos que creía enterrados. Salió temprano por las calles de Triana, envuelta en el aire frío de la mañana. El olor a pan recién hecho y café llegaba desde una panadería cercana, pero ni siquiera ese aroma cálido lograba calmar la inquietud que llevaba en el pecho. Apretó en su mano la pulsera que había guardado durante 7 años, aquella que perteneció a la hija que nunca llegó a sostener. El Hospital Santa Clara, el caos, la confusión. Nada había tenido sentido entonces. Y ahora una niña con una pulsera idéntica aparecía en su puerta. El orfanato Santa Clara, con el mismo nombre que aquel hospital fatídico, se alzaba sobrio al final de la calle. Clara respiró hondo antes de llamar. El señor Aguilar, con su semblante cansado pero amable, la recibió con una leve sorpresa. «Necesito saber algo sobre una niña llamada Lucía», dijo ella, esforzándose por mantener la voz firme. Aguilar tardó en responder. Luego, sin mirarla del todo, abrió un archivador y sacó una carpeta manchada por el tiempo. Clara la abrió con manos temblorosas. El expediente decía Niña NO14, y la fecha coincidía con la semana en que su hija había nacido. Pero lo más inquietante era un pequeño trozo arrancado del documento justo donde debería figurar la información de la madre. «¿Por qué falta esto?», preguntó. «Algunos archivos viejos están incompletos», respondió Aguilar, aunque su tono dejaba entrever más de lo que quería admitir. Clara sintió una punzada familiar en el pecho, la sospecha de que algo había sido ocultado a propósito. Antes de que pudiera insistir, escuchó un ligero movimiento a su espalda. Héctor estaba allí en el umbral con su abrigo oscuro y una expresión seria. «¿Estás bien, Clara?», preguntó con suavidad. Ella cerró la carpeta de inmediato. «Solo necesitaba comprobar algo», respondió sin poder sostenerle la mirada. Aguilar los observó a ambos y murmuró casi para sí. «A veces los niños encuentran antes a quienes debieron encontrar desde el principio». Aquella frase quedó suspendida en el aire. Clara sintió que le faltaba el aliento. Sabía que había más preguntas que respuestas, pero no podía presionar más en ese momento. Salió del orfanato acompañada por Héctor, que permaneció a su lado en silencio, como si entendiera que ella necesitaba espacio para procesar lo que acababas de descubrir. Afuera el cielo estaba cubierto de nubes bajas y un viento helado recorría la calle. Clara apenas dio unos pasos cuando se detuvo en seco. Frente al portón del orfanato, como si hubiera estado esperando todo ese tiempo, estaba Lucía. Llevaba entre las manos una fotografía doblada con los bordes desgastados. La niña levantó la mirada con la misma mezcla de timidez y valentía que la caracterizaba. Extendió la fotografía hacia Clara sin decir nada. «Señora, creo que esta foto es suya».
El viento movió el cabello de la pequeña justo en ese instante, y Clara sintió como algo dentro de ella se quebraba lentamente, como si el pasado estuviera empujando las puertas que había mantenido cerradas durante años. Y mientras tomaba la fotografía con manos temblorosas, comprendió que lo que Lucía estaba entregando era mucho más que un simple papel. Era una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando ser descubierta. Clara tomó la fotografía con ambas manos, sintiendo cómo el papel temblaba ligeramente entre sus dedos. Era una imagen vieja, algo borrosa, pero reconoció de inmediato el lugar donde había sido tomada la entrada del Hospital Santa Clara con su fachada blanca y el cartel azul reflejando el sol de Sevilla. Y allí en el centro de la foto estaba ella misma, más joven, con el pelo recogido y una sonrisa cansada que no recordaba haber tenido nunca. Sostenía aquel recuerdo como quien aferra algo que duele y consuela al mismo tiempo. Lucía la observaba con esa quietud extraña que solo tienen los niños que han aprendido demasiado pronto a leer los silencios de los adultos. La encontré en mi cajita, explicó la pequeña. No sé por qué, pero siempre pensé que esta foto era importante. Clara tragó saliva, incapaz de apartar la vista. Una mano invisible parecía apretarle el corazón mientras miles de pensamientos se arremolinaban sin orden. ¿Cómo había llegado esa foto a manos de Lucía? ¿Qué vínculo oculto unía a esa niña con su propio pasado? Un viento frío recorrió la acera moviendo el cabello de Clara y agitando la bufanda de Lucía. Triana estaba llena de gente que iba y venía entre las tiendas adornadas con luces navideñas, pero alrededor de ellas parecía formarse un pequeño espacio de silencio suspendido. En ese momento Clara sintió una presencia a su lado. Era Héctor, que se había acercado sin hacer ruido. Llevaba un abrigo oscuro y con un gesto casi instintivo colocó su chaqueta sobre los hombros de ella. «Hace frío», murmuró. «No deberías quedarte aquí sin algo que te abrigue». Clara asintió todavía con la mirada fija en la fotografía. Héctor miró la imagen por encima de su hombro, y aunque no comprendía su significado, sí entendió el peso emocional que tenía. Se inclinó un poco hacia Lucía. «Guardabas esto desde hace mucho». La niña asintió. «Siempre pensé que tenía que dársela a alguien importante. Y cuando vi a la señora, supe que era para ella». Esas palabras tan simples perforaron a Clara por dentro, como si la vida intentara unir piezas de un rompecabezas que llevaba años desordenado. «Gracias», Lucía logró decir al fin. «De verdad». La niña sonrió, apenas un gesto pequeño pero lleno de luz, como si aquella gratitud fuera un regalo inesperado. Héctor observó la escena con un interés que no intentó disimular. No era solo curiosidad. En su mirada había un respeto profundo, una intuición silenciosa de que Clara enfrentaba algo enorme. Teresa apareció justo en ese momento bajando las escaleras de la calle con su bolso de diseño colgado del brazo. Su mirada se endureció en cuanto vio a Clara, Héctor y la niña juntos. «¿Otra vez esta niña aquí?», preguntó con un tono demasiado alto para una calle tan tranquila. Lucía dio un pequeño paso atrás, pero Clara se adelantó sosteniéndola por los hombros de manera protectora. «Solo estamos hablando un momento». Teresa respondió con serenidad. «¿Y desde cuándo eres tú quien decide quién entra o sale de nuestro espacio?», replicó Teresa cruzándose de brazos. Héctor dio un paso adelante con una calma firme. «Teresa, no es el momento. Deja a Clara tranquila». Aquella defensa tan inesperada hizo que Clara levantara la mirada hacia él. No sabía qué había cambiado exactamente en Héctor, pero algo en su actitud era nuevo, más decidido, más humano. Teresa bufó y se marchó dejando tras de sí un aire cargado de resentimiento. Lucía esperó a que la mujer estuviera lejos para volver a hablar. «Hay algo más», dijo con timidez. «Cuando era muy pequeña, alguien del orfanato dijo que una mujer quiso llevarme, pero nunca volvió». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una mujer susurró. Lucía asintió sin añadir nada más. Pero en su silencio había una verdad que empezaba a tomar forma. Clara bajó la vista hacia la fotografía otra vez y descubrió un detalle que la dejó sin aliento en la muñeca del bebé.
que ella sostenía parecía una pulsera hospitalaria idéntica a la de Lucía, solo que más nueva sin el desgaste del tiempo. Ese pequeño círculo de plástico era la prueba viva de un vínculo que alguien había intentado cortar. El corazón de Clara golpeó con fuerza dentro del pecho. No sabía cómo explicarlo, pero sentía que todo lo que había intentado enterrar durante 7 años estaba regresando de golpe. Mientras guardaba la fotografía con manos temblorosas, Lucía dio un paso adelante y dijo en voz baja, casi como un secreto confiado: «Señora, creo que esta foto es suya por una razón». Clara levantó la mirada hacia la niña con el alma encogida y los ojos ardiendo. Sabía sin necesidad de más palabras que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. El día siguiente amaneció cubierto por un cielo gris que parecía presagiar algo más que simple lluvia. Clara caminaba junto a Héctor por las callecitas empedradas del barrio Santa Cruz, rumbo al pequeño café donde habían quedado en hablar con el señor Aguilar. El aroma a tostada con aceite y café recién hecho se esparcía por la calle mezclándose con el murmullo suave de los vecinos que empezaban su rutina. Pero dentro de Clara había un silencio tenso, como si su corazón se preparara para escuchar una verdad que llevaba años temiendo. En el Café Murillo, las mesas estaban casi vacías. Héctor le abrió la puerta con un gesto amable, y Clara tomó asiento en la mesa del rincón. El señor Aguilar llegó pocos minutos después con la bufanda ligeramente torcida y la expresión de alguien que cargaba con demasiados recuerdos. Parecía más cansado que el día anterior, como si hubiese pasado la noche, dudando si debía contar lo que sabía. «Gracias por venir», dijo mientras se acomodaba. «Supongo que queréis hablar de Lucía». Clara asintió sin poder desviar la mirada del vaporizador que calentaba la leche en la barra. Le temblaban las manos. Aguilar respiró hondo y bajó la voz. «Hubo una mujer», empezó. «Vino hace 7 años. Insistió en que nadie debía saber que había estado aquí». Héctor frunció suavemente el ceño. «¿Quién era esa mujer?», Aguilar dudó. Sus dedos juguetearon con la bufanda antes de pronunciar el nombre en un susurro que parecía pesar más que el aire Teredia Salvatierra. Clara sintió cómo se le aflojaban las piernas bajo la mesa. Héctor permaneció inmóvil, como si alguien hubiera detenido el tiempo a su alrededor. Aquello era demasiado grande, demasiado inesperado. ¿Qué hacía Teresa en un orfanato 7 años atrás? ¿Por qué se interesaría por una niña recién llegada? Las preguntas se agolpaban en la mente de Clara como olas furiosas. ¿Dijo algo más?, preguntó Héctor tratando de mantener la calma. «Solo que...» Aguilar tragó saliva, quería asegurarse de que ciertos documentos no se relacionaran con ella. «Me pidió que mantuviera en reserva un caso, uno que involucraba a una niña con una pulsera hospitalaria». Sus ojos cansados buscaron los de Clara con un atisbo de culpa. Clara sintió que se le cortaba la respiración. El café frente a ella se enfriaba sin que pudiera beberlo. «La niña... ¿era Lucía?», preguntó con voz apenas audible. El silencio de Aguilar fue suficiente confirmación. El mundo parecía girar lentamente como si Sevilla entera hubiera entrado en una pausa. Afuera una pareja se reía mientras compartía un churro ajena al terremoto emocional que Clara estaba viviendo dentro del café. Héctor apoyó una mano sobre la mesa cerca de la de ella sin tocarla del todo. «No estás sola», Clara murmuró. «Vamos a llegar al fondo de esto». Pero su momento se interrumpió abruptamente cuando Teresa apareció en la puerta del café. Llevaba un abrigo elegante, el bolso de marca colgado del brazo, y una expresión tensa como quien entra en un lugar lista para atacar. «¿Así que aquí estabais?», preguntó con un tono helado. Clara se levantó instintivamente. «Solo estábamos hablando con el señor Aguilar. De nuevo metiéndote en asuntos que no te corresponden», interrumpió Teresa alzando la voz. Héctor se incorporó despacio con una calma firme que no admitía discusión.
Basta, Teresa, dijo mirándola directamente a los ojos. No vuelvas a hablarle así a Clara. El silencio que siguió fue como un cristal rompiéndose. Teresa abrió la boca para replicar, pero en ese momento su bolso se deslizó del borde de la mesa y cayó al suelo. Varias cosas rodaron por las baldosas, y entre ellas un papel doblado. Clara se inclinó para recogerlo. Cuando lo abrió, un latigazo le recorrió el cuerpo. Era una copia de un expediente antiguo del orfanato con la misma fecha del archivo de niña NO14. Y en la esquina inferior, casi borradas pero aún legibles, estaban las iniciales TS. Sus ojos se encontraron con los de Teresa. ¿Por qué tienes esto?, preguntó Clara con una voz que ya no temblaba, sino que contenía una mezcla peligrosa de dolor y certeza. Teresa retrocedió medio paso, incapaz de sostener la mirada. Eso no significa nada. Es solo un papel viejo. Pero su voz carecía de convicción. Héctor la miró con una mezcla de sorpresa y desilusión profunda. Clara dobló el papel con cuidado como si fuera una prueba frágil pero decisiva. En el dossier había una anotación escrita a mano en letra inclinada: niña entregada por error. Caso cubierto según solicitud de TS. Ese pequeño detalle latió dentro de Clara como una campana que anuncia que la verdad está a punto de abrirse camino. Teresa abrió la boca para decir algo más, pero su voz se perdió entre el ruido de las tazas y el aroma del café recién molido. Mientras guardaba el papel en su bolso, Clara sintió que por primera vez en 7 años, la oscuridad que la acompañaba empezaba a mostrar una rendija de luz. Y justo cuando salió del café con el corazón acelerado, supo con absoluta claridad que aquella nota, esas iniciales y esa coincidencia no eran casualidad. Eran el principio del final. La tarde caía sobre Triana con un brillo dorado que anunciaba la llegada de la Navidad. Las luces recién encendidas colgaban sobre la plaza del Altozano como pequeñas estrellas quietas, y el aroma a castañas asadas flotaba en el aire. Clara caminaba junto a Héctor, y aunque él intentaba transmitir calma, ella no podía evitar sentir que cada paso la acercaba a una verdad que podía cambiarlo todo. Desde hacía días, Héctor se había distanciado por completo de Teresa, como si por fin hubiese roto un hilo que solo traía sombras. En la oficina del trabajador social, el silencio era tan profundo que podía oírse el sonido del papel al rozar la mesa. Lucía, sentada al lado de Clara, movía los pies nerviosamente mientras observaba a los adultos con ojos muy abiertos. Héctor se mantuvo cerca, transmitiendo esa quietud sólida que Clara necesitaba para no derrumbarse. Los resultados están listos, dijo el funcionario, abriendo el sobre con cuidado tras varios días de espera y verificación. Clara sostuvo la mano de Lucía. La niña la apretó con fuerza. El trabajador social leyó la hoja, levantó la vista y pronunció las palabras que Clara había esperado durante 7 largos años. Coincidencia del 99. Usted es la madre biológica. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Lucía fue la primera en reaccionar. Se lanzó a los brazos de Clara, enterrando el rostro en su pecho, como si hubiera encontrado al fin el lugar al que pertenecía. Clara la abrazó con ambas manos, llorando sin intentar contenerse. Era un llanto que venía de un sitio muy antiguo, donde había quedado guardado el dolor de perder a su hija sin explicación. Héctor observó la escena con los ojos brillantes. Aunque no era su historia, se sentía parte de ese momento, como si también estuviera recuperando algo perdido hace tiempo. Se acercó despacio y les colocó una mano en la espalda. Ya está, murmuró. Ahora sí. Todo encaja. Afuera Triana seguía su vida como si nada hubiera cambiado, pero para ellos el mundo era otro. Salieron del edificio y caminaron sin prisa por la avenida iluminada. Mateo y Martín, que habían estado con una vecina mientras todo sucedía, corrieron hacia Clara cuando la vieron y se aferraron a su falda con risas pequeñas y temblorosas, como si entendieran que aquella tarde era especial. Lucía los miró con cierta timidez, pero Clara la animó con una sonrisa.
Ellos también son parte de ti, dijo. Todos lo somos. Los 3 niños se tomaron de la mano con una naturalidad que hizo que Héctor se llevara una mano al pecho sorprendido por el calor repentino que lo desbordaba. Él, que se había acostumbrado a vivir entre silencios fríos y rutinas vacías, veía ahora frente a sí una imagen que jamás habría imaginado clara, rodeada de los 3 pequeños, iluminada por las luces navideñas, como el corazón vivo de una familia que recién empezaba a formarse. Héctor. Lo llamó Clara suavemente. Él se acercó. Lucía lo miró con esos ojos profundos y valientes que lo habían cambiado todo. Ahora sí, tenemos un papá, dijo con un hilo de voz. Héctor sintió que algo dentro de él se quebraba de la manera más hermosa posible. No intentó esconder la lágrima que se deslizó por su mejilla. Se agachó, rodeó con sus brazos a los 3 niños, y luego miró a Clara con una expresión que lo decía todo sin necesidad de palabras. «Si queréis», dijo con voz entrecortada, «podemos empezar de nuevo». Los 4. Los 5. Clara sonrió esa sonrisa leve pero llena de esperanza que Héctor había aprendido a reconocer. Lucía la imitó. Mateo y Martín rieron. Y por primera vez en mucho tiempo la casa Valcárcel dejó de parecer un lugar frío para convertirse en un destino que esperaba ser llenado de vida. Caminaron juntos por el puente dejando que las luces se reflejaran en el agua del Guadalquivir. Y mientras avanzaban, Clara supo que la verdad que tanto había dolido era también la que al final les había regalado un hogar. A veces, la vida nos regala instantes capaces de iluminar años enteros de incertidumbre, como aquella tarde en Triana, en la que la verdad por fin salió a la luz. No fueron los documentos ni los trámites los que unieron a Clara y Lucía, sino ese reconocimiento silencioso que solo nace entre 2 almas destinadas a encontrarse. Verlas abrazarse al fin completas fue como ver abrirse una ventana que llevaba demasiado tiempo cerrada. Si esta historia te ha tocado el corazón, comenta uno. Si crees que podría mejorar, marca 0. Porque al final cada paso de esta historia nos recuerda que el amor, cuando es sincero, puede reparar lo que parecía roto para siempre. Clara eligió perdonar y sostener una nueva oportunidad, demostrando que la familia no siempre nace de la sangre, sino de la voluntad de permanecer y de cuidar. A veces un gesto sencillo, una palabra amable, una mano tendida, una puerta que se abre, puede cambiar el rumbo entero de una vida. Como una luz tenue en una noche fría, la bondad tiene la fuerza de guiarnos incluso cuando no sabemos a dónde ir. Antes de cerrar este capítulo, te invito a reflexionar un momento sobre los vínculos que te rodean, aquellos que necesitan ser escuchados, aquellos que podrían renacer con solo una llamada, aquellos que esperan una segunda oportunidad. La historia de Clara y Lucía nos recuerda que nadie está destinado a caminar solo, y que siempre hay un lugar donde volver incluso cuando el camino ha sido largo. Si esta historia ha despertado en ti un pensamiento, un recuerdo o un deseo de acercarte a alguien, compártelo. Y si lo que has escuchado hoy ha resonado en tu alma, eres bienvenido a quedarte con nosotros, en este rincón donde las historias siguen encontrando su hogar.